Esta es la contrarrespuesta al discurso presidencial hecho por Sebastián Piñera en cadena nacional sobre las propuestas del gobierno en educación. Esta contrarrespuesta ha nacido de la Comisión Técnica del Paro de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Nosotros con esta contrarrespuesta queremos mostrar e informar a la ciudadanía, mediante datos, cifras, apoyo técnico, del por qué los estudiantes estamos en contra de las propuestas que nos ha dado el gobierno. Ahora bien, no todo lo que se habló en el discurso está malo. Nosotros recogemos y valoramos ciertas propuestas del gobierno, como por ejemplo que exista una mayor equidad en el acceso a las universidades. Esto se plasma en el ranking como herramienta de admisión. También que se repacten la deuda de los morosos del Fondo Solidario. También valoramos la desburocratización de las universidades estatales. También valoramos mucho que el gobierno esté dispuesto a hacer un nuevo trato con las universidades estatales. Y también valoramos que el gobierno quiera hacer un cambio en el crédito naval del Estado. Nosotros valoramos estas propuestas, sin embargo, no conocemos de qué forma el gobierno la va a implementar. No conocemos la letra chica de esta propuesta del gobierno. Ahora bien, lo que nos mantiene un poco preocupados hasta el momento son dos cosas que el gobierno ha nombrado, que son la Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior. ¿En qué sentido? En el 2006, gracias a la Revolución Pingüina, se creó el Consejo Nacional de Educación. Este Consejo Nacional de Educación era el encargado de aprobar el currículum y los estándares nacionales que emitía el Mineduc. Con esto, el Consejo Nacional de Educación apoyó la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia Aseguradora de Calidad. Esta superintendencia fue enviada al Parlamento el año 2007. Recién este año fue aprobada por el Parlamento y ahora se espera que el Ejecutivo lo publique en el diario oficial. Por tanto, ahora tenemos 4 actores en educación: el Mineduc, el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación, la cual tendrá un rol fiscalizador sobre los recursos entregados en el sistema educativo, y la Agencia Aseguradora de Calidad, la cual será la encargada de evaluar la calidad de enseñanza entregada por los establecimientos. Ahora bien, con el discurso del presidente, se nos agregan 2 actores más: la Subsecretaría de Educación Superior, la cual articula el sistema definiendo la agencia de becas de posgrado nacionales e internacionales, y la Superintendencia de Educación Superior, la cual impulsará la transparencia y la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, exigiendo la rendición de cuentas de gestión y administración financiera. Como pueden ver, ya tenemos 6 actores en educación en nuestro país, aproximadamente para el 2015. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a coordinar todo? ¿Cómo se comunicarán las diversas entidades para que no hagan una doble función? Según un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica hecho el año pasado sobre la Superintendencia de Educación, en este estudio salía que no había capital humano apto para los cargos, que por tanto se iban a demorar 2 a 4 años en formar capital humano. Otra pregunta es si existe la disponibilidad de información, si es que los colegios, las universidades disponen y manejan el sistema como para entregar una información válida y correcta. Acá hay una frase de un académico de la Católica, en la cual dice que si es posible que funciones de evaluación, monitoreo y seguimiento de las escuelas terminen haciéndose en 2 lados, en el Mineduc y en la agencia. Por esta razón tenemos la duda de las diversas funciones que realizarán cada una de las entidades que ahora están asegurando la calidad del sistema educativo chileno. Por tanto, nos gustaría conocer de qué forma se coordinarán cada una de las entidades, si existe capital humano disponible y si también se dispone de información de parte de los establecimientos. Ahora vamos a pasar a los temas que no nos han gustado de la propuesta del presidente Piñera. Uno de los temas bien conflictivos es el crédito naval del Estado. Acá les voy a explicar un poco cómo funciona el crédito naval del Estado. Tenemos a las universidades y al Estado con los estudiantes que quieren estudiar, pero no tienen dinero. Por tanto, lo que hace el Estado, licita estos estudiantes a los bancos. ¿Ya? Los bancos son los que otorgan el financiamiento a las universidades. Por tanto, el Estado entrega los estudiantes a los bancos por medio de una licitación. A raíz de las grandes tasas de interés de los bancos, el Estado se preocupa. Dice, wow, y le ofrece al banco un dinero, una reventa, de tal forma que el banco baje su tasa de interés de los créditos. El Estado le dice al banco, te compraré una parte de los estudiantes a este valor más una recarga. Esta recarga se debe a intereses, gastos de administración, etc. Y en general son mucho más altos de los precios originales licitados. Por tanto,
el Estado se queda con una parte, con una fracción de los estudiantes y el banco con otra. De cada 10 créditos, el Estado ha comprado 3, pagando como si fueran 5. Esta información está en la dirección de presupuestos del gobierno del año pasado. Un dato freak: el 45% de los desertores está en mora. El 30% de los egresados está en mora. ¿Qué significa esto? Que el Estado es el que tendrá que pagar, ya que él es el aval. Por tanto, en cada caso, si soy un desertor o si soy egresado y dejo de pagar, el Estado se hace cargo de mi deuda. ¿Qué significa esto? En los 5 años que está el sistema, el Estado ha perdido 2.091 millones de dólares. En cambio, los bancos han tenido utilidades de 550 millones de dólares. Esto dentro de los 5 años en la cual ha estado el sistema. ¿A qué equivalen los 2.000 millones de dólares? Obviamente equivale a la mitad del fondo FE que ha nombrado el gobierno. También equivale a 10 hospitales públicos. Y también equivale la plata que ha perdido el Estado en estos años en financiar completamente los estudios superiores de 181.000 jóvenes. Le hace financiar completamente los estudios superiores. Entonces, acá el gobierno, y con este tema, el gobierno quiere dar prioridad 1 a bajar la tasa de interés del crédito con aval y no darle prioridad a reestructurar el crédito con aval del Estado, que ya como vieron ustedes genera pérdidas millonarias para el Estado. De hecho, se presupuesta que para este año las pérdidas del Estado serán de 500 millones de dólares. Ahora bien, el otro tema que el gobierno también ha nombrado por todos los medios es la baja de la tasa de interés de un 5,8% a un 4% de tasa de interés en un año normal. Al hacer los cálculos, en ciertas carreras la cuota baja en promedio un 10%, pero existe un gran problema, que los aranceles son muy altos y además suben cada año. Ahora bien, si nosotros hacemos un experimento de qué pasaría si bajamos la tasa de interés del crédito con aval, manteniendo el sistema como está, o sea, con los aranceles que van aumentando, que sería un escenario, y otro escenario, en el cual los aranceles están congelados, el efecto real de una baja en la tasa de interés es de un 1% de la cuota. Esto significa que el problema no es bajar la tasa de interés, el problema son los aranceles, que son altos, y además que están aumentando todos los años. Esto, en cuanto a crédito, es mucho más fuerte que hacer un cambio en la tasa de interés. Por tanto, creemos que el gobierno no debe hacer prioridad en bajar la tasa de interés, sino que reestructurar el crédito con aval del Estado en su totalidad. Otro tema que el gobierno habló es el fondo FE, sobre los 4.000 millones de dólares. Este fondo equivale a un 1,8% del PIB. ¿Qué van a hacer con este fondo? ¿Cómo lo van a utilizar? La versión oficial, ya que ustedes pueden ver por los medios, los ministros se han contradicho de muchas formas, han dicho muchas opiniones divergentes. Pero la opinión oficial del gobierno es que esta plata, similar a la que nosotros hacemos con las cuentas de ahorro, lo que hace el gobierno va a introducir este dinero en un banco o en una institución, la cual le genera intereses de entre un 5 a un 6%. Por tanto, ya la educación no va a tener 4.000 millones de dólares, sino que las ganancias, el Estado va a tener las ganancias de este interés, que serán 220 millones de dólares anuales. Esto equivale al 0,099% del PIB. Clara diferencia con lo que ofrecieron por cadena nacional. Esta era la letra chica. No se van a ofrecer los 4.000 millones de dólares, sino que los 220 millones de dólares anuales. Y esto corresponde a un porcentaje muy bajo del PIB. Como una mitad va a la educación superior y la otra mitad va a la educación secundaria, lo que va a educación superior van a ser en total entonces 110 millones de dólares. Y que si lo vemos como cuando fue la primera propuesta del ministerio, serán 35 millones de dólares más que esa oferta. Otro tema importante son las becas de nivelación académica, que se le quieren dar a 1.000 alumnos. Nosotros nos preguntamos, ¿a cuánto equivalen 1.000 alumnos? Estos 1.000 alumnos corresponden al 0,6% de todas las matrículas de primer año de todas las universidades del país. Otro tema importante, que es la beca Nuevo Milenio. Esta beca Nuevo Milenio va para los estudiantes que van a instituciones acreditadas de centros de formación técnica e institutos profesionales. El gobierno ha prometido aumentar las becas de 70.000 a 120.000 en el periodo de gobierno, o sea, hasta el 2014.
Acá tenemos unos datos freaks, que de los 44 institutos profesionales, el 34% está acreditado. De los 73 centros de formación técnica, el 13% está acreditado. El 79% de los estudiantes están en instituciones CFT o IP acreditadas. Por tanto, viendo lo que ha pasado en los últimos años, la matrícula en estas instituciones ha aumentado considerablemente en los últimos 5 años, alrededor de una tasa de, en los 5 años, de un 70%. ¿Qué se pronostica? Para el 2014 aumentará la cobertura en un 10% con la beca Nuevo Milenio. ¿Qué quiere decir con esto? Aumentar de 70.000 a 120.000 becas corresponde a aumentar aproximadamente un 70% las becas. Pero para el 2014, como habrá crecido tanto la matrícula en los CFT e IPs, la cobertura solamente aumentará un 10%. E incluso es más, para el 2015 es probable que falten becas. Por tanto, esto es una solución parche. No es un cambio estructural ni nada por el estilo. Otro tema importante y que no fue nombrado en la cadena nacional, sobre la nueva institucionalidad de las universidades, IPs y centros de formación técnica. Existe en el año 2010 un decreto con fuerza de ley, el número 2, que hace referencia a los 3 entes de la educación superior. En el artículo 56 hace referencia a los estatutos de las universidades, creadas después de la reforma del 81. Artículo 67, sobre los institutos profesionales. Y el artículo 75, sobre los centros de formación técnica. ¿Qué nos dice este decreto de ley? Voy a leer textual. Las disposiciones que establezcan la estructura de la entidad, quienes la integrarán, sus atribuciones y duración de los respectivos cargos. Y esta es la parte que nosotros queremos derogar y que el gobierno no ha nombrado. Dice, la forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos. Nosotros consideramos que el tener un centro de estudiantes, el tener funcionarios organizados, esta institución actúa como un ente fiscalizador de la calidad de la institución educativa. El tener un centro de estudiantes, el tener funcionarios con derecho a participación, derecho a voto, permite una mayor fiscalización de la calidad que reciben dichos estudiantes, de la calidad con la cual trabajan dichos administrativos. Esto uno lo pueden ver en diversas universidades privadas, donde no existe una participación de los estudiantes, ni mucho menos los CFT y los IP. Y también podemos ver en donde tienen prohibido la creación de centros de estudiantes, y de algunos centros de estudiantes pasan a ser no elegidos democráticamente, sino designados. Esto no lo nombró el presidente. Nosotros consideramos importante como una forma de fiscalizar la calidad de las instituciones educativas. Otro tema que el presidente no nombró hace relación con lo que es la libertad de cátedra. Nosotros como estudiantes creemos que las instituciones de educación superior no pueden contratar a académicos y profesores basándose en criterios políticos, religiosos o ideológicos. Por tanto, consideramos que se debe establecer la libertad de cátedra en instituciones de educación superior. Finalmente, lo que no nos gustó de la propuesta hecha por el gobierno tiene que ver primeramente con el aporte fiscal indirecto, el cual el gobierno no lo quiere sacar. Y nosotros consideramos que es un fondo que aumenta la inequidad y la segregación social. Más bien es un fondo regresivo. Y otro tema, el presidente no nombró sobre la educación media, sobre la educación básica y sobre la educación prebásica, la cual nosotros consideramos, en este último, es donde está la raíz del problema. Si bien es cierto que existe una crisis en el sistema de educación superior, también existe una crisis en el sistema educativo completo. Y nosotros apuntamos también a reestructurar y a reformar el sistema educativo completo. Y principalmente, no solamente beneficiando a las universidades y la educación media, sino a la base, que lo cual es la educación básica y prebásica. Por tanto, nosotros nos oponemos como estudiantes a la propuesta del gobierno debido a que no otorga mejoras y no reestructura el sistema de educación como tal. Solo otorga beneficios a las universidades, pero no cambia el problema de raíz, donde es la educación básica y la educación prebásica. Por tanto, como estudiantes, esperamos que difundas por todos los medios, Twitter, Facebook o cualquier red social. Difunde e informa. La ciudadanía necesita saber esto. Los estudiantes también necesitamos saber esto. Necesitamos convencer a la población del por qué nosotros estamos en contra de las propuestas entregadas por el gobierno. Esta ha sido la contrarrespuesta al discurso presidencial de Sebastián Piñera. Lo invitamos a que se sigan informando y que sigan discutiendo sobre este gran tema que es la educación chilena. Muchas gracias.